Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 9 y el verso 35. Hoy no tenemos quien nos pase los versículos allí en el proyector, pero vamos a leer nuestra Biblia, en nuestro celular, en nuestra tablet. Lo que le aconsejo es que ponga modo avión para que ningún mensajito le distraiga. Cuando usted llega a la iglesia, si va a usar su celular, póngalo allí en modo avión, dedicado este tiempo para Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice la palabra así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Cierre sus ojos 2 minutitos. Padre, te damos gracias por este momento que entramos al mensaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú estés bendiciendo, para que tú estés ministrando, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Que la gracia, la bendición tuya, Padre, esté sobre este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento de la palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La estrategia del Señor. Nosotros somos llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. Nosotros debemos seguir su ejemplo, como Él sirvió. Aquí encontramos la palabra de Dios que Él estaba viendo a mucha gente que estaban dispersas, estaban desamparadas, como personas que no tienen pastor, y tuvo compasión de ellos. Así vemos nosotros a este mundo, a la gente que no conoce, como un poco desprotegida, desorientada con todo lo que está pasando. Pero nosotros sabemos que todo lo que está sucediendo está profetizado, está anunciado por el Señor, y nuestra vida está en las manos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora, aquí la palabra nos enseña que el Señor Jesús vio las multitudes. Y así vemos a tanta gente que no tiene al Señor. Es necesario que haya más personas que les sirvan llevando la palabra, dando el mensaje. Por eso el 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Obreros pocos. El otro día allí en Corrientes le comentaba a los hermanos que uno va a las iglesias y ve muchos obreros. Acá, por ejemplo, hay muchos obreros y tienen mensaje de la palabra, como nuestra hermana Ramona estaba hablando, y quizás si es por ella sigue hablando porque tiene palabra, pero nada más que la hizo un poco corta para no ocupar tanto tiempo. ¿Es así, hermana Ramona? Es lo que, lo que se notó. La hermana Norma también, casi le cerramos el micrófono para que pare de orar. Oraba y la presencia de Dios ahí respaldándole, porque hay palabra, porque hay un sentir de interceder, de orar. Y así tantos hermanos que si uno le dice:
hermano compartió una palabra, hermana da un mensaje y realmente palabra de Dios en su vida, porque el Señor le está ministrando. Y nosotros vemos en las iglesias muchos obreros, pero el Señor dice pocos. Amén. Entonces tenemos que buscarle, buscar entender por qué el Señor dice que hay poco, vemos mucho. Amén. ¿Por qué el Señor dice poco y nosotros vemos mucho? Porque el Señor quiere que nosotros le sirvamos también afuera de la congregación, afuera de lo que es las reuniones. Nosotros nos damos cuenta que hay pocos obreros y obreras que le sirven fuera de lo que es una reunión. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces allí encontramos que hay pocos obreros. Si nosotros decimos, hermanos, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a predicar la palabra, vamos a salir a llevar el mensaje, no hay tantos obreros. Si decimos, hermano, vamos a llevar unos folletos, vamos a repartir, vamos a darle a otro la palabra, no hay tantos obreros. Entonces, a eso es lo que se refiere el Señor cuando dice los obreros pocos. Pero Él dice aquí en el 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, la clave es que nosotros comencemos a orar para que Él nos levante como obrero que le sirvan tanto adentro de lo que es la congregación y afuera, entre la gente que no le conoce. El Señor Jesús dijo esta palabra en un contexto donde había mucha gente dispersa, desamparada, como oveja que no tiene pastor. O sea, esa gente no conocía al Señor, no conocía el camino de Dios, no conocía la palabra como tendría que conocerla. Entonces necesitaba de obreros que se acerquen y le hablen la palabra. Mire, hermanos, para servir a Dios muchas veces no tenemos que ir lejos, porque si usted se pone a pensar, usted que tiene un trabajo secular, usted que tiene cierto ritmo de vida, seguramente hay gente que usted se encuentra que no conoce al Señor casi todos los días. Y cuando usted va a comprar, seguramente que se encuentra con gente que muy probable que no conozca al Señor, al menos que sea un negocio cristiano. Pero usted se encuentra con el panadero, con la panadera, con el verdulero, con la verdulera, con el carnicero, con el que le atiende en la estación de servicio. Usted normalmente en su diario vivir se encuentra con personas que no conocen al Señor. Y si cada uno se pone a interceder, a orar con nombre por esas personas, para que el Señor le esté guiando y le esté diciendo, Señor, si tienes una palabra para esta persona, Señor, guíame, que yo le pueda dar una palabra de parte tuya. En el momento justo va a haber una palabra que Dios le estará dando para esas personas. Amén. Y porque hay mucha gente, el Señor pidió que oraran por obreros. Y en el capítulo 10, ahí seguidito, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese que ahí mismo el Señor Jesús, teniendo, podríamos decir, toda la unción, todo el poder de lo alto,
estaba lleno del Espíritu Santo, pero él no dijo, yo voy a servir solo, o yo voy a hacer la obra de mi Padre solo. Él allí designó a 12, eran sus 12 discípulos, los cercanos, y les dio autoridad para que prediquen el Evangelio, para que prediquen el Evangelio del reino de Dios. Si nosotros vamos a Lucas, vamos a encontrar este mismo acontecimiento en el capítulo 9. O sea, lo que Mateo cuenta en el capítulo 10, Lucas lo cuenta en el capítulo 9. Dice, habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y lo envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Aquí Lucas está contando lo mismo que el evangelista o el apóstol Mateo, porque también fue llamado uno de los que estuvieron entre los discípulos más cercanos del Señor. Allí está contando este acontecimiento, pero en el capítulo 10 de Lucas vemos que el Señor no se queda solamente con 12, sino que en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas dice así: después de esto, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Fíjese, el Señor Jesucristo, usando esta estrategia, designó a 12, llamó a 12, pero no se quedó solamente con 12, sino que después designó a 70. ¿Para qué? Para trabajar. Diga conmigo, para trabajar. Amén. Porque una vez le preguntaron los maestros al hijo de un pastor, le dice: ¿en qué trabaja tu papá? No, mi papá no trabaja, dice, es pastor. Es como que no es un trabajo. La mayoría de la gente no lo ve como un trabajo, pero el Señor lo ve como un trabajo, por eso le llama obreros. Y un obrero es para trabajar. Y trabajar, hermanos, va más allá de nuestro estado de ánimo del momento. Cuando usted tiene un trabajo, muchas veces a lo mejor se levanta resfriado, desganado, pero si usted es una persona responsable, va a ir a su trabajo. ¿Amén? ¿O no? Entonces, cuando usted entiende que el servir a Dios no depende de nuestro estado de ánimo del día, o si se siente un poquito congestionado, un poquito allí, no, yo hoy no voy porque me siento un poquito mal. No, cuando usted tiene responsabilidad, usted va, sienta como se sienta. Amén, porque es un trabajo. Puede que en algunos días usted tenga ganas de hacerlo porque se siente con todas las pilas, pero va a haber días que a lo mejor no tiene ganas. Si es por usted, se queda, pero usted dice: no, este es mi trabajo y yo lo hago con responsabilidad. Amén. Eso hablando en la parte secular, pero de la misma manera y aún con mayor responsabilidad es el trabajo espiritual. Y el trabajo espiritual que el Señor realizó es predicar, diga conmigo, predicar, enseñar, echar fuera demonios, sanar los enfermos, hacer milagros. Amén. Ese es el trabajo. Este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Predicar, enseñar, echar fuera demonios, sanar los enfermos, hacer milagros. Es un trabajo que los discípulos tenían que hacer todo el tiempo que el Señor les enviaba
Entonces, este trabajo, hermanos, es para hacerlo entre muchos. No es un trabajo de uno solo, porque el mismo Señor Jesús podría decir: yo tengo toda la unción, tengo todo el poder, yo puedo hacer solo las cosas. No, Él aún siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, toda la unción, la autoridad, Él dijo: no, necesito discípulos. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros damos la prioridad a lo más importante para un cristiano, valga la redundancia, tiene que ser su comunión íntima con Dios. ¿Usted conoce la historia de las 10 vírgenes? 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tenían aceite, que representa al Espíritu Santo. 5 no tenían aceite. Dice la palabra que llegó el momento que vino el Señor, y había 5 que tenían aceite. Se abrió la puerta y entraron. Eso habla del arrebatamiento. Y se cerró la puerta. Después vinieron las otras 5. Y el Señor le dice: apártense de mí, porque no los conozco. Esa palabra "no los conozco" viene del origen de una intimidad. O sea, son gente que no tenían intimidad, no tenían comunión íntima con Dios. Ellos querían entrar, pero lo que no tenían era comunión íntima. Así que podemos interpretar, hermanos, que todo cristiano que no tiene comunión íntima con Dios no es seguro que se vaya en el arrebatamiento. Así que la comunión íntima con Dios, hermano, es más importante que hacer algo. En otra oportunidad dice: en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos. Y el Señor le dice: no les conozco. O sea, eran gente que no tenían intimidad. Entonces, si usted y yo queremos servirle al Señor, una de las cosas que se debe establecer en nuestra vida es la comunión íntima con Dios. Teniendo comunión íntima con Dios, lo demás se va a ir realizando. Amén. Aquí dice la palabra: buscar a Jehová. Mire que dice, no dice, por ejemplo, buscar prosperidad, que no está mal, buscar sanidad. No digo que eso esté mal, sino que acá la palabra te está llevando a la persona de Dios, no a algo que Dios te puede dar. En primer lugar, lo que nosotros debemos buscar es a la persona de Dios, y luego su poder, y luego la bendición, y luego la sanidad, y luego los milagros, y luego la provisión. Dice: buscar a Jehová. Dice: y su poder. Esto habla de equipamiento. Y luego dice: buscar siempre su rostro. Es decir, esta práctica, hermano, se debe hacer de forma continua. Buscad siempre su rostro. Es decir, siempre tiene que haber una buena comunión con el Señor. Y después su poder. Le dijo que sanen los enfermos, que echen fuera demonios. Ahora, para hacer esto, ¿qué necesitamos? La investidura. La investidura del poder de lo alto. Entonces, nosotros que queremos servirle a Dios,
debemos decirle: Señor, yo necesito esa investidura. Yo necesito tu respaldo. Se va a llegar el momento que el Señor va a traer esa investidura. Días atrás el Señor me mostró sobre este lugar un respaldo de poder. Un respaldo de poder. Dios va a estar obrando. Necesitamos esa investidura para servirle en este trabajo que es predicar, enseñar, sanar a los enfermos, hacer milagros, echar fuera demonios. Amén, hermanos. Este es parte del equipamiento. La estrategia de nuestro Señor Jesús, que dijo: este trabajo no lo tengo que hacer solo, tengo que hacerlo con los discípulos, tengo que tener más discípulos y entre todo trabajar, entre todo predicar, entre todo sanar, entre todo echar fuera demonios. Esa fue la estrategia que realizó el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y otra de las estrategias que usó el Señor, que se lo leo ya para terminar, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice el versículo 4: y era necesario estar por Samaria. Era necesario para el Señor pasar por Samaria. El Señor sabía que allí había una mujer que iba a escuchar su palabra. Y sabe, hermanos, una de las cosas que tenemos que volver a visionar es el evangelismo personal. Yo escuché decir a siervos de Dios en este tiempo que el último mover de Dios no va a ser de algunos ungidos, de algunas personas sobresalientes en cuanto a lo que es la predicación, sino que va a ser de la iglesia, de los discípulos. Y el Señor pasó por Samaria y le habló a una sola mujer, a una sola persona, el Señor Jesucristo, que tenía un ministerio poderoso de sanidad, un ministerio que reunía multitudes, pero Él también sacó tiempo para hablarle a una persona. Y esa fue el nexo para que muchos de esa ciudad conozcan al Señor. En lo personal creo que aunque no se salvaran otras personas, si el Señor hubiera sabido que solamente esa mujer sería salva, igual hubiera ido. Porque para Él el valor de una persona es igual que muchas. Pero aquí vemos que el Señor dedicó tiempo, no sé, si usted lee el capítulo 4 de Juan, ¿cuánto puede llevar? ¿Cuánto podemos pensar que duró ese tiempo que el Señor Jesucristo habló con la mujer? Vamos a poner un promedio de 15 minutos a media hora, entre aquellas cosas que a lo mejor no quedaron escritas. 15 minutos, media hora para hablarle a una persona que estaba llevando una vida equivocada, una vida desordenada, ya llevaba el quinto marido, era una persona que no tenía buena fama, pero el Señor Jesucristo
fue y le habló a esa persona. Una persona. Se tiene que restaurar en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, la importancia que tiene para el Señor hablarle a una persona. El Señor es muy probable que al comienzo no te llame a hablarle a muchas personas. Quizá no te llame a predicar en una plataforma detrás de un púlpito, pero el Señor nos llama a hablarle a una persona. Para Dios es importante una persona. Amén. Ahora, ¿es importante predicar? A ver, lo que dicen, sí, levanten la mano. A ver, ¿es importante que prediquemos? Por la predicación, ¿qué pasa? ¿Son salvos? Por la predicación, personas pueden salvarse de ir al infierno y entrar en el camino de Dios y ir al cielo. ¿Es así o no? Es importante. A través de la predicación, una familia puede ser cambiada. Una familia puede salir de los vicios. Una familia puede salir de la potestad del diablo. ¿Es importante predicar? Los que están de acuerdo, dígame. Amén. Gloria a Dios. Ahora, volviendo al principio de lo más importante. Cuando para nosotros es importante algo, sacaremos tiempo para hacerlo. ¿Cuántos de la congregación apartan 15 minutos, media hora, solo para hablarle la palabra a alguien? Pasa casi lo mismo que la comunión íntima. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo tiempo. No me alcanza el tiempo. Pero a veces, casi sin darnos cuenta, hay 2 horas de estar en las redes, delante de la tele. Pero no tengo tiempo para ir a hablarle a alguien. Ahora, cuando nos cae la ficha que es importante hablar la palabra, ¿sabe lo que va a pasar? No tendrán que darnos manija diciendo, hermano, tienen que predicar, hermano. No vamos a necesitar que nos den manija. Solo vamos a sacar tiempo para predicar la palabra. Para ir, aunque sea una persona o una familia. Una persona o una familia. Y cuando nosotros comenzamos, hermanos, a visionar de esa manera el trabajo que el Señor nos encomendó, vamos a sacar tiempo, al menos el fin de semana. Quizá de entre semanas se complica un poco por los horarios, pero al menos el fin de semana vas a sacar tiempo para decir, tengo que hablarle a alguien la palabra de Dios. Voy a estar orando, tengo que llevarle la palabra, tengo que hablarle de Cristo. Quizá al principio sea a tus familiares, a las personas conocidas, donde puedes llegar y puedes hablarle la palabra del Señor. Y de esa manera estaremos cumpliendo la gran comisión que el Señor nos encomendó. Amén. Gloria a Dios. Hace días atrás una palabra ministró fuertemente mi espíritu. Esa palabra que el Señor le da a Abraham, que le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
El Señor ve a la raza humana en familias. Y nosotros heredamos la promesa de Abraham. Quiere decir que nosotros somos la bendición para las familias de la tierra. Usted y yo podemos llegar a una familia que está perdida, que está bajo la presencia de los demonios, que está quizá en pobreza o en pleito o en pelea. Podemos llegar a esa casa y ser la bendición. ¿Por qué? Porque le llevamos el mensaje del Señor. Amén. Una persona, una familia. El Señor no te pide mucho. Una persona, una familia. Si tú te dedicas a hablarle, al menos dedicar 15 minutos, media hora a la semana para hablarle a una persona, a una familia, será el comienzo en tu vida de trabajar en la obra que el Señor está queriendo que nosotros trabajemos, que no es solamente acá en la reunión, sino que es también afuera, con la gente que no conoce de Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a estar orando al Señor.